El 26 de agosto de 2018, un joven sacerdote católico llamado Juan Carlos Gabancho predicó un audaz sermón en la parroquia de Santa Bárbara, en California, donde era vicario parroquial. 2 días después del sermón, el padre Gabancho recibió la orden de su párroco de recoger sus cosas y abandonar la rectoría. Su nombre fue eliminado del sitio web de la parroquia. Durante una reunión con la oficina del vicario del clero, se le informó que se le retiraba el derecho al servicio sacerdotal. Gabancho preguntó por qué y se le presentó un papel con 10 quejas del párroco de su parroquia en su contra. Las quejas incluían su sermón pronunciado días antes. Las otras quejas escritas en la vista de Gabancho eran eventos que habían ocurrido, pero habían sido distorsionados por el párroco para que parecieran malos, o simplemente no habían ocurrido en absoluto. Ahora escucha el sermón que pronunció y que le costó la remoción de su parroquia. Hermanos y hermanas en Cristo, estoy gratamente sorprendido de que las lecturas y algunas de las oraciones de hoy en la misa nos hablen tanto de lo que está sucediendo en la Iglesia. Y es de lo que hablaré en mi sermón, pero permítanme repasar algunas partes de las lecturas y otras oraciones que realmente nos gritan lo que está sucediendo hoy en la Iglesia. Tenemos de nuevo con la entrada: escucha, Señor, y respóndeme. Salva a tu siervo que confía en ti, Dios mío. Ten piedad de mí, Señor, porque a ti elevo constantemente mi clamor. ¿Quién puede dudar que este clamor de uno de los salmos, el Salmo 36, es lo que todos nosotros, los católicos, tenemos en el alma cuando escuchamos acerca de todas estas acusaciones contra prelados, cardenales, obispos y sacerdotes? Pero luego, en la primera lectura, Moisés o Josué, me disculpo, le dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido infiel a Dios todo el tiempo. Entonces Josué se dirigió a todo el pueblo y les dijo: si no les complace servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, si a los dioses de sus padres, a los dioses al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país están viviendo ahora. Decidan a quién quieren servir, si a los dioses de los paganos o al falso Dios, vayan con ellos. Pero si quieren servir al Dios de Israel, quédense con él, pero deben decidir hoy. Esto es lo que leemos en la primera lectura. Luego, en el Salmo, en la segunda lectura, San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, hablando de la Iglesia: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el baño del agua y con la palabra, para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Esto es complicado porque cuando escuchamos lo que dice San Pablo, que el Señor se entregó por la Iglesia y la hizo hermosa sin arrugas, es difícil creerlo cuando miramos la Iglesia hoy. Requiere fe para profundizar y ver lo que está sucediendo en la Iglesia. Y lo que está sucediendo hoy en la Iglesia es, por cierto, también el Evangelio nos habla mucho de lo que está sucediendo. Las personas escuchan a Jesús hablar sobre el discurso del pan de la vida y no creen, no entienden. Las mismas personas que poco antes querían hacer de Jesús un rey, ahora quieren irse porque Jesús no está diciendo nada coherente. Les está diciendo que coman su carne y beban su sangre, y se van. Y luego también sus discípulos estaban asustados. Muchas personas estaban siguiendo a nuestro Maestro. Ahora todos se van, y Jesús se vuelve a los discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren irse? Adelante. El Señor lo dijo allí, y Pedro le dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído que eres el Cristo, el Mesías. Nos quedamos, no vamos a ninguna parte. Todas estas hermosas lecturas y antífonas nos hablan de lo que está sucediendo hoy en la Iglesia. Y lo que está sucediendo hoy en la Iglesia es algo que deben conocer, deben ser conscientes. Probablemente estamos pasando por la crisis más difícil de su historia, o al menos la crisis más difícil en las últimas décadas. Las cosas que están sucediendo en la Iglesia ahora, primero hace algunas semanas, se hizo pública la sanción impuesta a un cardenal muy importante aquí en América, el ex arzobispo de Washington, el cardenal McCarrick. Tenía una vida de oración muy importante en la Iglesia. Fue acusado de tener relaciones homosexuales con seminaristas y algunos sacerdotes, de tener una casa en la playa
donde llevaría a algunos seminaristas y dormiría con ellos en el transcurso de su sacerdocio y en muchas situaciones diferentes. También fue acusado por diferentes personas de la diócesis donde era obispo antes de su retiro. Era un hombre mayor, tenía más de 90 años o más de 80, creo que ya estaba retirado. Fue acusado de lo mismo, VIP de otros niños, jóvenes y niños, siempre del mismo sexo. Ahora sabemos no solo por lo que hemos visto en los medios, sino también por una carta escrita por el ex nuncio apostólico de los Estados Unidos, un hombre bueno, su excelencia. Fue el representante del Santo Padre en los Estados Unidos durante más de 5 años. Escribió la carta ayer, así que espero que tal vez no hayas oído hablar de ella, pero debes saberlo. Escribió una carta solo ayer, se publicó ayer. La escribió en la fiesta de María Reina del Universo, otro signo que debemos prestar atención. 10 o 11 páginas, pero esencialmente dice 2 cosas. Hay una subcultura en la Iglesia que debe detenerse. McCarrick era conocido por mucha gente. Bendito XVI fue quien, hace varios años, impuso sanciones a él, le prohibió hablar públicamente, lo trasladó fuera del seminario donde vivía en retiro, le prohibió celebrar públicamente la misa y le pidió que se dedicara a una vida de penitencia y oración. Pero él dice que cuando el Papa Francisco asumió la cátedra de Pedro, ignoró todo y siguió los consejos de otros obispos prominentes en América y permitió que este señor continuara viviendo en el seminario, diera sus discursos y llevara una vida de alguien que había tenido éxito en la vida y ahora estaba jubilado y hacía muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, yendo a China y a otros lugares para dar discursos como si nada hubiera pasado. Grandes acusaciones. El arzobispo, el ex nuncio apostólico de los Estados Unidos, pide la renuncia del Papa Francisco. Esto es un gran problema, y pide la renuncia de todos estos obispos que encubrieron esta situación, que sabían de McCarrick y no hicieron nada. Muchos lo sabían no solo en los Estados Unidos, sino también en Roma. Hace 2 semanas hubo un informe de Filadelfia, un gran jurado que concluyó después de 2 años de investigación y reveló que a lo largo de 70 años, aproximadamente 300 sacerdotes de varias diócesis habían VIP de más de 1000 niños, adolescentes y jóvenes. Muchos estados, según mi conocimiento, 3 o 4, han expresado su deseo y compromiso de iniciar procedimientos similares en diferentes estados. Sé que Illinois será uno de ellos, de donde vengo, de Chicago, y también lo harán en Missouri y Nueva York. Vi el informe en la televisión, fue repugnante. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué está sucediendo en la Iglesia? Ahora comprendemos lo que leí al principio. Ten piedad, Señor, te grito. El mal ha encontrado refugio en la Iglesia y es natural que muchas personas piensen que en la Iglesia católica, tal vez algunas, tal vez muchas, estén pensando en abandonar la Iglesia después de la terrible experiencia de 2002 con otros abusos. Mucha gente se fue en ese momento. Ahora hay otra oportunidad. Mucha gente se está yendo y espero que no lo hagan. Y les digo que esta es la Iglesia de Cristo y debemos quedarnos, pero si lo hacen, créanme, lo entiendo, porque es muy malo. Pero hemos permitido que suceda en la Iglesia católica en el mundo, porque esto no se trata solo de América, se trata del mundo entero, Chile, Irlanda, Australia, en todas partes. Si eres católico y amas a la Iglesia católica, no puedes simplemente decir, oremos, ofrezcamos un par de rosarios y veamos qué sucede. No puedes hacerlo, debes orar, pero ora por la verdad y ora para que Dios actúe. Él ha comenzado a actuar. ¿Quién hubiera pensado ayer que un ex embajador vaticano de la Santa Sede en los Estados Unidos escribiría una carta de 10 o 11 páginas pidiendo la renuncia de un papa? ¿Quién hubiera pensado que si me lo hubieras dicho ayer por la mañana, no te habría creído? Pero sucedió. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? En primer lugar, debemos entender una cosa. Esta iglesia, la Iglesia Católica, es la Iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo. Paulo tiene razón cuando dijo en la carta a los Efesios que ha purificado la Iglesia con su cruz y su sangre, en el sentido de que está inmaculada, hermosa, sí, es hermosa, pero la hemos traicionado.
Así que esta no es una iglesia abusiva, esta es la Iglesia Santa que ha caído en manos de hombres malvados y abusivos que intentan destruirla desde adentro, ya que no pudieron hacerlo desde afuera a lo largo de los siglos. Pero debes ser consciente de que Cristo está a cargo de la Iglesia. A veces, en días como estos, podríamos no verlo, podríamos no sentirlo y podríamos gritar como lo hicimos al comienzo de la misa. Por favor, Señor, ayúdanos, ten piedad de nosotros. Pero Él está a cargo y traerá justicia. Ya ha comenzado a hacerlo y estas 3 cosas que te he dicho son solo el comienzo, solo el comienzo. Sucederán muchas cosas negativas y debemos estar felices por ello, porque nada es mejor que la verdad, incluso si puede ser fea, incluso si puede ser dolorosa, saberla es muy bueno. Entonces Cristo está en la iglesia. En segundo lugar, reza. Haz sacrificios, reza el rosario, acércate al Señor, pídele al Señor que seas parte de su rebaño, porque verás a muchas personas con gafas como estas o vestimenta como esta. Muchos que predican desde los púlpitos son traidores. Entonces debes tener algo que en la Iglesia Católica se llama discernimiento, la capacidad de saber dónde está Dios y dónde no lo está, independientemente de si parece que Dios está aquí o parece que Dios está allá. Ahora necesitas un discernimiento real, porque el diablo ha vestido a sus hijos con ropa de pastores para hacernos más difíciles de reconocer. Debes rezar por el discernimiento, rezar por la iglesia, rezar por ti, por tus hijos, rezar por tus sacerdotes, especialmente por tantos obispos que todavía son buenos, sacerdotes que son fieles y han sufrido enormemente en todos estos decenios y años, trasladados de una parroquia a otra porque predicaban la verdad y el pastor o el obispo no estaba contento con eso. Están ahí y no es divertido, es difícil. Se llora mucho porque te sientes solo, olvidado, despreciado, solo porque querías ser fiel a Cristo, pero tu discurso y tus homilías no iban de acuerdo con las ideas de estas personas que querían destruir la iglesia y solo querían que dijeras cosas agradables a la gente y no causaras problemas. Solo hablar de cosas generales para que la gente no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, debemos actuar, lo que forma parte de un proceso de conversión. Debemos actuar. El obispo Fulton Sheen, uno de los más grandes obispos que América haya tenido, tal vez lo recuerdes, tenía un programa de televisión en las décadas de 1960 y 1970, un gran hombre. Decía que no buscáramos el cambio en los obispos y sacerdotes. Hablaba de ti. El cambio en la iglesia vendrá de ti, de los laicos, cuando no te rindas y le digas a tu pastor, a tu sacerdote y a tu obispo: dinos la verdad, deja de ser solo amable y sonriente con nosotros y predícanos el Evangelio. Queremos vivir una vida santa, no la vida que vive el mundo. Dinos la verdad y te ayudaremos a mantener la iglesia con nuestro dinero y otras cosas. Pero tú debes hacer tu misión, debes hacer tu trabajo, que es ayudarnos a llegar al cielo, a ser salvados, a recibir los sacramentos, a amar a Jesús, no solo ser políticamente correctos. Esto no es el Evangelio, pero es la tentación en la que ha caído la dualidad. Bueno, es cómodo, ya sabes, estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos familias diferentes que hacen cosas que sabemos que no son buenas, pero tú no quieres hablar de eso. Así que, por favor, solo habla de generalidades. No, queridos hermanos y hermanas, hablen. Quieren el Evangelio, quieren a Cristo, quieren el cielo, quieren la verdad, o quieren solo lo que encontramos en todo el mundo, lo que nos gusta escuchar. Exijan el cambio en la iglesia. No será suficiente agregar algunas políticas aquí y allá, ocuparse de los niños. No será suficiente ver a 3, 4 o 5 cardenales renunciar y a 10 obispos. No será suficiente. Debemos ver un cambio real. Debemos volver a ser fieles a Cristo, a adorar a Cristo. Estamos aquí para cambiar el mundo, no para que el mundo nos cambie. Somos la luz del mundo, no somos iguales al mundo. Tenemos a Cristo, tenemos la verdad, el mundo es impotente, el príncipe del mundo es el maligno, y estamos aquí para luchar contra él. Ahora,
lo que estoy diciendo podría sonar muy duro para ti, pero tuve que decirlo, lo siento, tuve que decirlo, porque estoy cansado de ver a mi madre, la Iglesia, ser insultada y retratada como una institución de criminales, porque no lo es. Es mi madre, es tu madre, la que te dio la vida eterna a través del bautismo, la que te dio valentía a través de la confirmación, la que te da la Eucaristía cada domingo que vienes. Es nuestra madre y debemos ayudarla en estos tiempos terribles. Así que, queridos hermanos y hermanas, una vez más, tuve que decirlo porque soy un sacerdote de Cristo. Muchas personas no lo dicen y tenía miedo de decir algo así. Hay otras cosas que me gustaría decir, pero no las digo porque quiero estar aquí la próxima semana. Pero tuve que decirlo y pido perdón al Señor, porque también soy un cobarde y a veces no digo lo que debería decir, porque a veces estoy más preocupado por mi posición. Oren también por mí, para que pueda ser un santo, pero el sufrimiento es duro, es difícil, no quieres sufrir. Oren, queridos católicos, en estos tiempos terribles, exijan a sus líderes la verdad y verán que todo estará bien. Solo entonces todo estará bien con Jesús, no con los cardenales, no con los obispos. Estos son seres humanos, algunos son maravillosos, otros no, solo con Cristo, solo haciendo su voluntad, solo estando junto a Él fielmente, todo estará bien, y te lo digo, todo estará bien. La Iglesia de Cristo no puede ser destruida por nadie, ni por el diablo. No destruirán a la Iglesia, pero se llevarán a algunos miembros de la Iglesia, sí, pueden hacerlo, y oremos para que ninguno de nosotros sea uno de ellos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude en estos tiempos terribles a tener coraje. Tengo esperanza en Dios y en ustedes. Los laicos salvarán a la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.